Hay lugares que parecen dormidos, atrapados en el tiempo, como si los hubieran olvidado en el mapa. Uno de esos lugares es San Miguel del Olvido, un pequeño pueblo situado a 5 horas en coche desde la ciudad más cercana. Este lugar es famoso no solo por su historia y sus paisajes, sino también por los secretos que guarda. Algunos dicen que su atmósfera tranquila esconde algo más, algo que es mejor no desenterrar. Esto es exactamente lo que le pasó a Eduardo, un joven que nunca imaginó que asistir a una boda en San Miguel del Olvido podría cambiar su vida para siempre. Fue José, su mejor amigo desde la infancia, quien lo convenció de ir. Tienes que venir, hermano. No solo será una gran fiesta, sino que también podrás desconectarte del ruido de la ciudad por unos días, le dijo José por teléfono. Eduardo aceptó sin pensarlo mucho, pero jamás imaginó que esa decisión lo llevaría a enfrentarse con algo que marcaría su vida para siempre. Si crees que estás listo, escucha con atención lo que sucedió. Pero te advierto, esta historia podría quedarse contigo por mucho tiempo. Eduardo había llegado después de un viaje que fue tan extenuante como emocionante. Al salir de la ciudad temprano por la mañana, se encontró manejando por largas carreteras solitarias, flanqueadas por campos interminables de maíz y girasoles que se mecían bajo un cielo despejado. José, que había insistido en que Eduardo asistiera, lo acompañó en el trayecto. Durante las primeras horas, ambos hablaron de cómo había sido el año, el trabajo, los desafíos de la adultez y los recuerdos de su infancia compartida. La plática se llenó de risas cuando recordaron sus travesuras escolares y las tardes jugando fútbol en el parque del barrio. Conforme se acercaban al pueblo, el paisaje cambió drásticamente. Los campos abiertos dieron paso a colinas arboladas y la carretera se volvió más estrecha, serpenteando entre pequeños cerros. Una neblina ligera comenzó a asentarse y Eduardo sintió una extraña mezcla de calma y desasosiego al mirar los caminos vacíos y las sombras alargadas que proyectaban los árboles. Este lugar tiene su encanto, comentó José, pero espera a que veas la entrada al pueblo. Es como si viajaras al pasado. Finalmente, al girar una curva pronunciada, el pueblo de San Miguel del Olvido se reveló ante ellos. Las calles empedradas brillaban bajo la tenue luz del atardecer y las casas con techos de tejas rojas parecían sacadas de un cuadro. En el centro, destacaba una iglesia de piedra con una cruz oxidada que relucía bajo los últimos rayos del sol. Sin embargo, a lo lejos, también se podía distinguir la silueta de una casa mucho más grande, aislada del resto del pueblo, con sus ventanas negras como si fueran ojos vigilantes. Eduardo no pudo evitar fijar la vista en ella por unos momentos, sintiendo un ligero escalofrío. Ahí está la famosa Casa González, dijo José, siguiéndole la mirada. Pero no te preocupes por eso ahora. Vamos directo a la posada, que la fiesta nos espera. Al llegar a la casa de José, Eduardo fue recibido con la calidez que solo un amigo de toda la vida puede ofrecer. La casa era una construcción típica del pueblo, con muros de adobe y un techo de tejas que parecían haber soportado siglos de lluvias y soles inclementes. Una bugambilia crecida cubría gran parte de la fachada, dando una sensación hogareña. En el interior, el aroma a café recién hecho llenaba el aire y una gran mesa de madera, desgastada por los años, ocupaba el centro del comedor. La madre de José, una mujer de rostro amable y manos trabajadas, saludó a Eduardo con entusiasmo. Más vale tarde que nunca, bromeó mientras le servía un plato de tamales. La hermana menor de José, una joven de apenas 15 años, se encontraba en la sala viendo un programa de televisión, pero miró a Eduardo con curiosidad antes de volver su atención a la pantalla. José lo llevó a una pequeña habitación al fondo de la casa, donde podría descansar. No es mucho, pero es cómodo, le dijo, señalando una cama sencilla y un ropero viejo. La habitación tenía una ventana con vista directa hacia la famosa Casa González. Eduardo no pudo evitar fijarse en la silueta imponente de la casa al otro lado del pueblo, su estructura oscura recortada contra el cielo nublado. Parece que hasta me está vigilando, bromeó, aunque una leve inquietud se coló en su voz.
Eduardo agradeció mientras dejaba su maleta en el suelo, pero no pudo apartar del todo la mirada de la ventana. Tras acomodarse, José le propuso dar un paseo por el pueblo para que pudiera conocerlo. Fue durante esa caminata que, al pasar frente a la plaza principal, Eduardo notó la imponente silueta de una casa en el horizonte. «Esa es la famosa Casa González», dijo José. Aunque al principio intentó restarle importancia, una anciana que estaba sentada cerca escuchó su comentario y decidió intervenir. «Esa casa», dijo con voz temblorosa, «está maldita. Nadie que entra vuelve a ser el mismo. Algunos dicen que el espíritu de una mujer traicionada la protege. Otros, simplemente prefieren no hablar del tema». José, viendo cómo la expresión de Eduardo cambiaba a una mezcla de fascinación y miedo, intervino rápidamente. «No le hagas mucho caso, Eduardo. Es solo una leyenda que cuentan para asustar a los foráneos», dijo con un tono relajado, intentando desviar el tema. Pero Eduardo no pudo evitar que la curiosidad se encendiera dentro de él. La manera en que la anciana habló, como si supiera algo más, lo dejó inquieto. Sin embargo, al mirar su reloj, se dio cuenta de que ya casi era hora de la recepción. Decidió hacer caso a José y seguir adelante, aunque la inquietud seguía rondando su mente. La boda se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo, un lugar encantador con vitrales antiguos que proyectaban colores sobre las bancas de madera gastada. La ceremonia estuvo llena de risas, emotivos discursos y un aire de comunidad que Eduardo no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras la fiesta continuaba en un patio decorado con luces y papel picado, Eduardo no pudo evitar intentar sacar información sobre la Casa González. «¿Esa casa es tan aterradora como dicen?», preguntó casualmente a uno de los primos de José mientras servían un poco de ponche. Pero el hombre rápidamente cambió el tema, como si la simple mención le incomodara. Eduardo luego intentó hablar con un grupo de jóvenes que bailaban cerca de la música, pero ellos apenas rieron nerviosamente y evitaron profundizar en el tema. Incluso cuando charló con algunos ancianos del pueblo, quienes parecían disfrutar contar historias del lugar, todos parecían esquivar cualquier detalle sobre la casa. «Son solo cuentos para asustar», dijo uno de ellos antes de desviar la conversación a la iglesia y sus antiguas campanas. Intrigado y con el coraje que solo el alcohol puede dar, Eduardo decidió explorar la Casa González por su cuenta. Estaba a solo unas cuadras de la plaza principal, un edificio grande y majestuoso que seguramente había sido el orgullo del pueblo en el pasado. Aunque antigua y con rastros de abandono, la Casa González se mantenía sorprendentemente cuidada. Las paredes, aunque gastadas, parecían haber sido limpiadas recientemente y las ventanas, aunque oscuras, no estaban rotas. Incluso la puerta de madera desvencijada daba la sensación de haber sido reparada en algún momento. Esa contradicción entre descuido y mantenimiento le dio a la casa un aura aún más inquietante. Aprovechando la quietud de la noche, Eduardo esperó pacientemente en un rincón oscuro de la calle, observando la Casa González desde la distancia. Había notado que las pocas personas que pasaban cerca evitaban mirar directamente hacia la casa, como si siquiera reconocer su presencia les causara incomodidad. Decidió acercarse sigilosamente, asegurándose de no hacer ruido con sus pasos en el empedrado. Al llegar al frente de la casa, se percató de que la puerta principal estaba cerrada con un viejo candado, pero una de las ventanas laterales, ligeramente entreabierta, le ofrecía una entrada. Con cuidado, revisó que no hubiera nadie cerca y deslizó sus dedos para levantar la ventana lo suficiente como para colarse. La madera crujió levemente, pero Eduardo se detuvo por un momento, aguzando el oído. Nada, solo el sonido lejano del viento entre los árboles. Con un último empujón, logró entrar, cayendo ligeramente sobre el suelo polvoriento. Se levantó rápidamente, encendiendo la linterna de su teléfono para explorar. El silencio dentro de la casa era abrumador, roto solo por el leve eco de su propia respiración. Eduardo avanzó con cautela, asegurándose de no dejar rastros de su presencia, mientras la oscuridad parecía cerrarse más a su alrededor. Al cruzar el umbral,
Eduardo se encontró con una atmósfera sofocante. El interior de la casa era justo como lo había imaginado, muebles cubiertos por sábanas llenas de polvo, paredes descascaradas que revelaban viejas capas de pintura y un aire cargado que parecía vibrar con una presencia invisible. A pesar del silencio absoluto, Eduardo no podía ignorar la sensación de ser observado. Mientras avanzaba lentamente por el pasillo, Eduardo iluminaba cada rincón con la tenue luz de su teléfono. Las paredes mostraban antiguos cuadros colgados torcidos, sus marcos carcomidos por los años. Uno de ellos, que apenas colgaba de un clavo oxidado, cayó al suelo con un ruido seco, haciéndolo sobresaltarse. Justo en ese momento, escuchó un ruido leve, casi imperceptible, como un susurro que provenía del fondo de la casa. Eduardo encontró una foto enmarcada cubierta de polvo en el suelo, parcialmente oculta bajo una vieja alfombra desgastada. La imagen mostraba a una familia vestida con ropas elegantes de principios del siglo XX, un hombre alto y serio con un traje oscuro, una mujer de rostro sereno con un vestido blanco de encaje, y dos niños pequeños que posaban con miradas inexpresivas. Lo que más le llamó la atención fue el fondo de la foto, la misma casa González, pero en un estado impecable, con flores adornando las ventanas y el jardín vibrante de vida. A pesar de la antigüedad de la imagen, los ojos de cada miembro de la familia parecían seguirlo, sin importar desde qué ángulo la mirara. Un leve escalofrío recorrió su cuerpo mientras devolvía la foto al suelo, tratando de ignorar la sensación de que algo o alguien lo observaba a través del tiempo. Una sombra cruzó rápidamente el pasillo frente a él, y Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», preguntó en voz alta, intentando sonar seguro, aunque el temblor en su voz lo delataba. Su voz se perdió en el eco de las habitaciones vacías, devolviéndole un silencio inquietante. Al seguir avanzando, sus pasos lo llevaron a una habitación que alguna vez debió ser un dormitorio. La cama, cubierta por una vieja sábana gris, tenía huellas de lo que parecían haber sido garras en el tejido. Sobre un buró cercano, encontró un reloj antiguo que marcaba las 3 de la madrugada, aunque el segundero no se movía. Siguiendo la figura esquiva, Eduardo llegó a lo que parecía ser una antigua sala de estar. La habitación era un caos, muebles volcados, una chimenea llena de cenizas frías y una alfombra que, aunque desgastada, mostraba manchas oscuras que se negaban a desaparecer. La sensación de ser observado se intensificó y la luz de su linterna comenzó a parpadear ligeramente. Eduardo se detuvo en seco. En el centro de la sala, flotando ligeramente sobre el suelo, estaba una figura femenina vestida completamente de blanco. Su vestido, desgastado y deshilachado en los bordes, parecía moverse levemente, como si una brisa invisible lo agitara. Su rostro estaba oculto tras una melena larga y lacia que caía como un telón oscuro, cubriendo cada detalle de sus facciones. Sin embargo, Eduardo pudo sentir que unos ojos penetrantes lo observaban desde la penumbra de aquel cabello. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Eduardo quiso retroceder, pero sus piernas no respondían, era como si algo lo hubiera clavado al suelo. Un frío inexplicable comenzó a envolver la habitación y su respiración se volvió visible en la luz temblorosa de la linterna. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas y ventanas se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor, atrapándolo dentro como si la casa misma lo reclamara. El sonido de un crujido lento y constante llenó el aire, como si las paredes mismas se lamentaran. Eduardo dio un paso hacia atrás, pero algo invisible rozó su brazo, dejando una sensación helada que lo hizo estremecerse. La figura levantó levemente la cabeza, dejando entrever un destello de ojos oscuros, vacíos como la nada, pero llenos de una rabia y un dolor que parecían gritar en silencio. Una voz gélida y distorsionada se escuchó entonces, apenas un susurro: «¿Por qué has venido?». Eduardo quiso gritar, pero las palabras no salían de su garganta. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse, al principio lentamente, pero pronto se transformaron en remolinos oscuros que se acercaban a él desde todas las direcciones.
La linterna de su teléfono parpadeó por última vez antes de apagarse, dejándolo en una oscuridad absoluta mientras las sombras lo envolvían por completo. «Sácame de aquí», gritó mientras corría hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. Pero fue en vano. Algo invisible y frío lo sujetó del brazo, inmovilizándolo. La figura levantó lentamente el rostro, y Eduardo se encontró mirando unos ojos vacíos, negros como la noche, pero llenos de una rabia y un dolor indescriptibles. Desesperado, Eduardo intentó calmarse, aunque su corazón parecía querer salir de su pecho. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó con un hilo de voz, mientras su mente buscaba una manera de escapar. La figura no respondió, pero el ambiente se volvió aún más opresivo. Eduardo notó que, aunque las sombras lo rodeaban, parecían titubear cada vez que la luz de su linterna parpadeaba brevemente. Aquello le dio una idea. Con un movimiento brusco, giró su cuerpo y dirigió la luz hacia los remolinos oscuros, que retrocedieron ligeramente. Aprovechó el instante para retroceder hacia el centro de la habitación, esquivando las sombras que parecían alargarse como manos para atraparlo. Sin embargo, la linterna pronto se apagó por completo, sumiéndolo en una oscuridad aterradora. Con las manos temblorosas, recordó el encendedor que llevaba en su bolsillo desde la boda. Lo sacó rápidamente y logró prenderlo, creando una pequeña pero cálida llama. La tenue luz pareció dispersar algunas de las sombras que se retorcieron en los rincones de la sala. Aprovechando el desconcierto de aquellas entidades, Eduardo avanzó hacia la puerta, pateándola con todas sus fuerzas. Finalmente, tras varios intentos desesperados, la madera cedió con un crujido ensordecedor. Eduardo salió corriendo hacia la calle, jadeando y con el rostro desencajado. Sentía el frío aire de la noche en su piel, pero la sensación de que algo lo seguía no lo abandonaba. No se detuvo hasta que alcanzó la luz parpadeante de un farol cercano, donde por fin se permitió voltear atrás. La casa González permanecía inmóvil, pero sus ventanas negras parecían observarlo como ojos vigilantes. Cuando finalmente logró escapar, Eduardo sintió el aire fresco de la noche golpear su rostro, pero la sensación de peligro no desapareció. Corrió sin mirar atrás hasta la posada del pueblo, donde su amigo José y otros invitados aún celebraban. Sin embargo, mientras recorría las calles empedradas, su mente no dejaba de repasar lo que había vivido. Las sombras que lo rodearon, el susurro de aquella voz gélida y esos ojos vacíos llenos de rabia se repetían una y otra vez en su memoria como si estuvieran grabados a fuego. Intentó convencerse de que había sido su imaginación, tal vez influenciada por las historias y el ambiente tenso de la casa, pero el frío persistente en su brazo y las marcas que comenzaban a aparecer eran evidencia de que no había sido un sueño. Mientras corría, su respiración agitada se mezclaba con sus pensamientos. ¿Qué había querido aquella figura? ¿Y por qué lo había dejado escapar al final? Estas preguntas lo atormentaban, pero no podía detenerse. Solo cuando alcanzó la posada, con sus luces amarillas parpadeando en la distancia, se atrevió a mirar hacia atrás, buscando entre las sombras alguna señal de que lo habían seguido. Pero no había nada, solo el silencio del pueblo. Seguro fue el alcohol, dijeron algunos entre risas. O tal vez solo te asustó la casa vieja. Pero Eduardo sabía que lo que había visto y sentido era real. Cuando Eduardo finalmente confesó a José que había entrado a la casa González, lo hizo con la esperanza de compartir su experiencia y encontrar algo de consuelo en su amigo. Pero en lugar de comprensión, José lo miró con una expresión de furia contenida y decepción profunda. Te dije que no te acercaras a esa casa. No tenías derecho a hacerlo, le espetó, con una dureza que Eduardo no había visto nunca en él. La intensidad de la reacción de José lo dejó sin palabras. Intentó explicarse, hablar de lo que había vivido, pero José lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. No entiendes lo que hiciste, ni las consecuencias que eso puede traer. No vuelvas a buscarme. Y con esas palabras, dio media vuelta y se marchó, dejándolo solo con un silencio más pesado que cualquiera de las sombras de la casa.
A partir de ese momento, José evitó todo contacto con Eduardo. No respondió a sus llamadas ni a sus mensajes y cada intento de acercarse fue rechazado. Eduardo no podía entender el porqué de aquella reacción tan extrema. Con el tiempo, empezó a preguntarse si José sabía algo sobre la casa González que no había compartido, un secreto que guardaba celosamente y que su incursión había violado de alguna manera. Esa duda lo atormentó, como un eco constante que nunca encontró respuesta. Días después, al regresar a la ciudad, Eduardo descubrió unas marcas profundas e inexplicables en su brazo, como si unas manos lo hubieran sujetado con fuerza. Las huellas parecían impresas en su piel, con la forma clara de dedos largos y delgados que se marcaban en tonos violáceos y rojizos. Por más que intentó, no pudo encontrar una explicación racional para su origen. Las marcas ardían ligeramente y, en ciertos momentos, parecía sentir un leve cosquilleo que subía por su brazo, como si la presencia de la casa aún lo estuviera persiguiendo. Esa noche, mientras intentaba dormir, la sensación de ser observado regresó y cada sombra en su habitación le recordaba las figuras oscuras que lo habían atrapado en la casa González. Eduardo comenzó a preguntarse si las marcas eran solo el inicio de algo mucho peor. La casa sigue allí, inmóvil y silenciosa en el corazón del pueblo. Las sombras en sus ventanas parecen observar a cualquiera que pase. Si algún día visitas un lugar remoto y alguien menciona una casa maldita, recuerda la historia de Eduardo. Porque tal vez, solo tal vez, el siguiente podría ser tú.